¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Ya hablamos y se habla mucho de la época clásica del black metal, pero ¿qué hay de la nueva ola que nosotros estamos viendo crecer en la actualidad? Bueno, hay muchísimas bandas hoy en día en todas partes del mundo, muchísimos estilos de black metal, muchísimas experimentaciones y muchísimas propuestas, y entre ellas encontramos a Harakiri from the Sky. Harakiri son una banda de post-black metal y metal depresivo de Austria, que actualmente posee un reconocimiento moderado y en constante crecimiento gracias a sus 5 discos con los cuales pisaron fuerte en la industria. Tan solo 2 integrantes son los encargados de que esta banda no necesitara numerosos acompañamientos en el estudio para poder realizar trabajos excepcionales y tener el éxito que ahora tienen en su país, en Europa y en prácticamente todo el mundo. Así que para conocer mejor a esta banda, acá te traigo 8 curiosidades sobre Harakiri from the Sky. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El nombre de la banda fue idea de Michael, mejor conocido como JJ. Este nombre, Harakiri for the Sky, describe una sensación especial que él tiene al escuchar música, como correr hacia un acantilado, saltar hacia el cielo y volar, tal y como se muestra en el video de Sigur Rós Glossoly, aunque también sacó algo de inspiración de una canción de la banda noruega Snoras, y en cierto modo también se refiere al suicidio, algo que también reflejan en la letra de sus canciones. Las mismas están inspiradas en la vida cotidiana, en emociones como la depresión, la melancolía, la separación, relaciones rotas y la sensación de que es imposible encontrar algo como un lugar al que llamarías hogar. Estos sentimientos son probablemente, según la banda, los más importantes y los más influyentes en su composición. Todo lo que escribe Michael es una historia que sucedió en su vida. Según él, no puede imaginarse escribiendo sobre algo por lo que no ha pasado. Las letras son muy personales y a veces también son dolorosas, por lo que son una especie de catarsis para él, que realmente necesita manejar estas cosas debido a los problemas anímicos por los cuales suele pasar. Curiosidad número 2. La portada de Maere es un lobo siendo atrapado y despellejado por humanos. El disco se hizo en plena pandemia y este arte representa nuestra libertad siendo cortada día a día. Y el título Maere también proviene del nombre del demonio que causa pesadillas a las personas. En este disco se incluyeron las participaciones de Neige, de la banda Alcest, y del cantante de Gaeria. Con respecto a Alcest, esta colaboración se dio porque tanto Michael como Matías son grandes fans de la banda, desde antes de formar Harakiri for the Sky, por lo que, cuando los conocieron en un festival en el que tocaron hace un tiempo, comenzaron a conversar con él, se hicieron amigos y simplemente le pidieron que participara en el álbum y él aceptó. Y con los chicos de Gaeria se conocieron porque la novia de Matías estuvo estudiando en Portugal hace algunos años, y entonces luego de juntarse varias veces se volvieron amigos y de ahí surgió la idea de hacer una canción juntos. Además, personalmente les gusta mucho la voz del vocalista, así que le pidieron una colaboración. Aparte de esto, Maere también tiene un cover de una canción de Placebo. La banda menciona que Placebo es una de sus bandas favoritas y esa canción en específico, Song to Say Goodbye, fue muy importante para ambos miembros, cuando estaban terminando la secundaria y viviendo lejos de sus padres por primera vez. La banda menciona que aunque hagan black metal escuchan de todo. Por ejemplo, también escuchan grunge y hardcore, y les gusta hacer giras con bandas de diferentes estilos, para experimentar diferentes géneros en un mismo concierto, e incentivan a sus oyentes a escuchar cualquier música que disfruten y no lo que otras personas les digan que escuchen. Básicamente su lema es: hay tanta música hermosa por descubrir que no debes limitarte a ciertos géneros, simplemente explora. Curiosidad número 3. Todas las portadas de Harakiri for the Sky presentan un animal en su arte. Esto se debe a que la banda considera que los animales en general son muy estéticos y también son algo así como una metáfora de su contenido lírico, la cual se basa en que, por más que la humanidad le haga daño a la naturaleza, la humanidad se va a extinguir algún día, por lo que en la cuestión de la naturaleza frente a la civilización, la naturaleza va a tener siempre la última palabra, representando con el cuervo atado, el zorro muerto, el lobo despellejado, el búho en llamas y el ciervo luchador, todo el mal que el ser humano le provoca a la naturaleza. Curiosidad número 4. En 2017, Harakiri for the Sky fue nominado en la categoría Hard and Heavy en los Amadeus Austrian Music Awards, pero la banda mencionó que no les importa Amadeus. Según ellos, fue una maldita pérdida de tiempo ir a ese lugar.
donde lo filmaron para la televisión. Michael menciona que estuvieron sentados ahí durante 5 o 6 horas y siempre estaba tratando de escaparse, pero el otro miembro de la banda, Matías, le dijo que mantuviera la calma, que no se vería bien si dejaba el salón. Luego de eso, Michael mencionó que espera que nunca más sean nominados. Y no solo eso, en una entrevista Michael mencionó que no se sienten ni quieren pertenecer a ningún tipo de escena, que odian a los metaleros, que son tontos y que el único metal que les gusta es el black metal y Slayer. Y bueno, qué sé yo, después de enterarte que un grupo de metaleros le rompieron un póster de MGK a una nena de 10 años por ser su fan, no hay nada más para decirle a Michael que tiene razón, aunque obviamente no hay que meter a todos en una misma bolsa. Curiosidad número 5. A pesar de las referencias japonesas en el disco de Aokigahara y también en el nombre Harakiri, la banda mencionó que no tienen ninguna fascinación específica con la cultura japonesa o asiática en sí, simplemente son pura coincidencia. Más bien ellos tienen una fuerte inclinación por las palabras fuertes y sencillas tales como trauma, incendio premeditado, distanciamiento, cosecha y también Aokigahara. Por lo que cuando tuvieron en sus manos la portada del zorro muerto en el suelo, vieron justo un informe sobre el bosque de Aokigahara, en Japón, y ahí descubrieron que este sería un nombre fuerte que resumía muy bien su contenido lírico y su música. Además de esto, la banda también tiene una segunda afición por el cine. El título de Fire Walk With Me, la pista de apertura de Arson, está vinculado a una cita de David Lynch y la serie de televisión de los 90 Twin Peaks, y Manifesto se usó como banda sonora del programa de televisión Shameless, un programa que la banda disfruta mucho, aunque además de eso también mencionaron ser grandes fanáticos de Breaking Bad y Better Call Saul, pero en general les gustan más las películas. Curiosidad número 6. La banda suele tener temas muy largos, por lo que en sus presentaciones en vivo suelen tocar temas como Call in the Rain, de Trauma, sin la introducción, porque obviamente se les permite tocar un tiempo determinado en el escenario, y tienen que ajustarlo a 60 minutos. Es una canción que no suelen tocar pero que la gente realmente quiere escuchar, entonces hicieron una especie de compromiso tanto con la gente como con los organizadores de los eventos. Igualmente la banda tuvo muy pocos recitales hechos en vivo, ya que justo los agarró la pandemia y no pudieron continuar presentándose, pero fueron lo suficientes como para que, una vez en República Checa, algunos fans tomaran un monitor y lo lanzaran al escenario. Curiosidad número 7. Aunque la banda tiene muy buena recepción con cada lanzamiento, no viven de la música. Tienen que trabajar de forma paralela, pero según ellos, su música al menos está comenzando a dar sus frutos. En el caso de Michael, está escribiendo y trabajando para Slam, Alternative Music Magazine, lo cual hace desde 2011. Y les gustaría vivir de la música, es el aspecto que más les gusta de lo que hacen, pero quieren mantener la posibilidad de hacer algo, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Para ellos sería muy inseguro y necesitan un trabajo fijo porque de lo contrario tendrían pesadillas todo el día de que algún día se acaba y luego tienen que empezar de nuevo. No necesitan mucho dinero, pero sí necesitan seguridad. Tampoco quieren depender de hacer shows que no quieren tocar, solo para pagar el alquiler, ni quieren escribir música solo para venderla. Ellos escriben lo que sienten, y si a la gente les gusta, está perfecto. Curiosidad número 8. Arson se convirtió en el primer lanzamiento de la banda con un baterista profesional, ya que hasta ese momento Matías se encargaba de programar la batería. Pero en este disco participó Kerin Krim Lechner, baterista de Nargaroth, Belfegor, Septic Flesh y Behemoth, quien es amigo de Matías y vivía en Austria cuando participó por primera vez en Harakiri for the Sky. La segunda vez que participó con ellos fue también para el disco Maere, y en sus colaboraciones la mayoría de sus partes ya estaban escritas por Matías, por lo que él simplemente agrega su nota personal a cada una de las canciones mientras graba. Aunque además de Krim, una vocalista secundaria también participó en la grabación del álbum, proporcionando su voz para la canción Manifesto. Pero en realidad había dos cantantes diferentes en ese tema. Una era la novia del productor Daniel Fellner y el segundo era un amigo de ellos. Fue idea de Matías trabajar con las voces femeninas porque no le gustan demasiado estas voces a Michael. Según él, Matías hablaba de estas cosas desde el primer álbum y le dio el ok en este disco para que no volviera con la idea en el quinto álbum. Así que dejó que agregue estas colaboraciones. Con respecto a Michael, desde los 15 años que está en bandas de black metal y nunca calentó ni hizo ejercicios para sus cuerdas vocales. Aunque si está de gira durante 3 semanas, sí tiene que considerar y ver qué funciona realmente. En su caso, tiene que dejar de beber y fumar cada 4 días, y así puede soportar la carga vocal durante todo el recorrido. Mientras que Matías tocó la flauta unos años hasta que agarró una guitarra a los 14 y empezó a hacer covers de canciones de Misfits y Ramones. Lo siguiente fue Darkthrone, y desde ahí empezó a estar en varias bandas de black metal como Bifrost, Exarted, Anomaly, Karg y Schattenlich.